¿Cómo están, queridos amigos? Muchas gracias por este espacio en el que vamos a conversar sobre la salud, la pandemia, la tercera ola que están atravesando principalmente los países de Sudamérica. Y para ello estamos en compañía de Osmar Villa. Él es un compatriota boliviano que ha hecho su especialidad acá en la Argentina. Él es médico intensivista y ahora está viviendo en Bolivia, en su natal Potosí, donde él es coordinador médico de terapia intensiva COVID del Hospital Obrero de Potosí y médico interno de la UTI COVID del Hospital Público, a quien ya le damos la más cordial bienvenida. Osmar, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo está Bolivia? ¿Cómo está Potosí? ¿Cómo estás, Janet? Un gusto verte después de tanto tiempo. Creo que estamos sufriendo el efecto de esta relajación, ¿no? Tanto en el ámbito político, en el ámbito normal de la gente que pedía salir a la calle a trabajar, que se entiende que es necesario, pero no ha existido esa adaptación a la nueva normalidad, de poder estar en casa, de poder saber, la van a pasar mal los ancianos. Ahora gente muy joven, gente contemporánea de 40 más 55 años, exagerando, muy mal, gente con factores de riesgo de 30 años que los ves muy mal, inclusive fallecer. Entonces, creo que debemos agradecer en parte a nuestras autoridades, ¿no? A todas las que han salido y a las que han entrado por el festival político que han tenido durante todo este tiempo y estamos viendo los efectos. ¿Cuál es la medicación que corre por cuenta del Estado y cuál es la medicación que corre del bolsillo del paciente? Bien, toda la implementación de algunas cosas acá en Bolivia que, bueno, recién voy adentrándome a profundo dentro de este año que voy acá. Eh, con la creación de del seguro universal que tienen acá, hay algunas cosas que pueden cubrirlas y otras no. Por ejemplo, el uso de una cama en el sistema público te puede salir gratis siempre y cuando estés afiliado a ese seguro. Los que tienen el seguro privado, como conocemos los hospitales obreros, eh, tienen acceso a la medicación, a la cama, al oxígeno, al uso de los aparatos y todo lo demás, pero existe una medicación específica, ¿no? Como los antivirales que no están contemplados dentro del INAMI, que se llama acá, por ejemplo, el hecho de tener el remdesivir, los antivirales en general, no están contemplados. Hay algunas ciudades en las que, por ejemplo, no hay antifúngicos como la anfotericina o equinocandinas, que es algo muy preocupante, que son antibióticos muy caros, que son antifúngicos muy caros, antibióticos que la otra complicación que trae esta enfermedad es la producción de gérmenes muy multiresistentes, ¿no? Que esa era la característica principal de acá de Bolivia, de tener algunas regiones en Bolivia que en las que no tenías gérmenes resistentes, que ahora sí ya están acá, en el cual tenemos un sistema de 1950. Yo siempre les hago la comparación de esto, ¿no? A toda la gente con la que hablo. Tenemos un virus modelo 2020 y ahora se ha modificado a un virus 2021 y nuestro sistema de salud es de 1950. Claramente ¿Cuáles son, la carrera la vamos a perder. ¿Cuáles son las variantes que tú has podido detectar en Potosí, por ejemplo? Aquí en Bolivia, básicamente no tenemos un laboratorio de estudio genómico como tal, como el que tenemos en Buenos Aires, en los diferentes hospitales, ¿no? Para poder identificar cepas. Recién el INLASA va a tener creo que se dieron cuenta que tienen un laboratorio en el que tienen un equipo que puede hacer la detección de estas cepas, que lo tenían siempre, pero no tienen los reactivos. Entonces, te tienes que valer de la clínica, de la evolución de que se va presentando, de la gente en la que se va presentando. Obviamente la cepa brasilera es la brasileña, es la cepa que ataca más a jóvenes, ¿no? A una población de 35, 40, 50 años. Obviamente ni hablar de la gente mayor. Eh, y obviamente nos pone en una situación muy, muy crítica en cuanto a la administración de medicamentos.
porque claramente ni la población, ni el sistema de salud, ni el sistema farmacéutico estaba preparado para sostener esto. Así es. En cuanto a la medicación y a los insumos para que el hospital pueda atender a las unidades de terapia intensiva, el gobierno constantemente anuncia que va proveyendo. Por ejemplo, el último anuncio que hizo fue que está dispuesto a importar 410 toneladas de oxígeno para el abastecimiento, principalmente en Cochabamba, Tarija, Santa Cruz. ¿Qué pasa con los demás insumos? ¿Qué sé yo? Las jeringas, el material quirúrgico. ¿Qué pasa con todo eso? Si bien el gobierno da a las unidades de terapia intensiva, ¿cuánto tiempo dura esto? ¿Es suficiente? La duración de todo este material es descartable, o sea que es para un uso. Eh, es un material que tienes que tener abastecimiento continuo, si garantizas una cierta cantidad, sabes que tienes un tiempo límite en el cual se te va a terminar. Eso lo tienes que saber, o sea, eso lo saben las autoridades, lo sabemos todos los que trabajamos en un hospital porque son de uso único, son de uso descartable, así como, como los equipos de protección, que en el transcurso del tiempo he visto colegas que incluso reutilizan los equipos de protección personal. Eh, Cosas que realmente preocupan mucho y que pasan acá, pasan en Argentina, están pasando en Brasil, han pasado en Italia. Y obviamente, por sobre todo, lo principal, ¿no? El recurso humano. Capacitar a la gente lleva un tiempo. Sabemos que por la pandemia que ha pasado en la primera ola que ha pasado, la principal causa de los fallecimientos ha sido la inexperiencia de gente porque no había gente en terapia intensiva. Durante el último año creo que terapia intensiva ha sido tomada como referente dentro de la atención, somos recién tomados en cuenta, pero aún así, viendo todas estas carencias, la gente y las autoridades tienen poco y nada de interés en mejorar esto. Y lo planteo como un problema grande, ¿no? Porque en plena pandemia, por ejemplo, se han habilitado terapias intensivas grandes, grandes capacidades de atención, pero no se han preocupado en formar gente, o sea, en habilitar gente para que comiencen a entrar a las residencias. Este año se han habilitado, por ejemplo, en Potosí, creo, 2 plazas para residencia en terapia intensiva. O sea, de aquí a un tiempo vamos a tener 2 residentes de terapia intensiva, con suerte, eh, eh, pero las camas de terapia intensiva son 30 por sala. Así es. Entonces, puedes tener toda una sala con 30 camas, 30 respiradores, 30 monitores, pero no tienes el recurso humano, no hay el recurso humano. Y obviamente esto va de la mano con que el gobierno, las autoridades no ofrecen una estabilidad laboral, no ofrecen ni tampoco la parte privada, que es la parte mala acá, digamos, ¿no? Que antes se veía que la parte privada era lo más seguro donde podía uno trabajar y uno siempre apuntaba a eso, pero claramente en todo Bolivia se ven que existe precarización laboral, esa es infecciones fúngicas muy agresivas en las cuales tienes poco y nada para ofrecer a un paciente con la medicación que tienes a disponibilidad. Entonces, básicamente te estás yendo a la guerra con un fusil de la guerra del Chaco, básicamente, ¿no? Así es. Esa es la comparación que visualmente es difícil porque tenemos un sistema de salud en Bolivia que es paupérrimo. ¿Bolivia tiene Exacto. capacidad de producir su propio oxígeno? Tendría la capacidad, pero es un proyecto a largo plazo, ¿no? Eso, bueno, hay algunas plantas que tienen la capacidad de implantarla en 10 días, de poner la planta en 10 días, pero la capacidad de aceptar esto a las autoridades que están en la parte administrativa y la parte burocrática es realmente un dolor de cabeza porque llevan meses de hacer trámites. Creo que en este fin de semana, y es la parte del gobierno municipal de Potosí, creo que se va a implementar una planta generadora acá en Potosí para el centro COVID, específicamente acá en la calle Sevilla, pero en la Caja Nacional no. Y es una gran cantidad
de afiliados, de asegurados, y eso es muy preocupante porque, por ejemplo, ya hoy en algunas clínicas y en algunos hospitales se ha tenido que prestar los tanques de oxígeno a los familiares para que puedan hacerlos cargar donde puedan, pero el problema no pasa por ahí, pasa porque ya no hay lugares donde puedan cargar. Entonces, ¿Por qué la medicina cuesta tan caro en Bolivia? ¿Por qué se llega incluso a tener que recurrir al mercado negro? porque las políticas de salud son paupérrimas. No existe una dirección de salud normal, como tendría que haber, que piense a futuro. No existe la seguridad social a largo plazo como tal. Existe mucha gente ganando el triple de lo que está ganando gente ahora en primera línea, que debería estar jubilada y esos ítems deberían estar dados a gente joven con capacidad de producción. Y obviamente eso es un reflejo de un sistema de salud realmente preocupante porque nos hemos quedado en el anterior siglo. Ujú, ujú. El hospital en el que tú trabajas, ¿cómo va de personal? ¿Se han dado los ítems necesarios? No, no, en el hospital en el que estoy responsable, bueno, básicamente esa terapia intensiva funciona por amor a la camiseta, por así decirlo. Porque hay gente que, por suerte, hemos tenido he tenido la suerte estos 2 últimos meses que han llegado 2 amigos justamente de Argentina a visitar a sus familiares acá, que también son intensivistas y los agarró la pandemia, no pudieron pasar la frontera, así que los animé a trabajar conmigo, pero básicamente llevo todo un año trabajando solo en una terapia intensiva con ayuda de médicos internistas y médicos generales. La situación es esa, ¿no? Una sala de 15 camas de terapia intensiva para un solo intensivista. Hay algo que he aprendido en este último año, ¿no? La única manera de salir vivo del COVID es no contagiarse. No existe Remdesivir ni Avifavir que te vaya a sanar, porque no son medicamentos que hagan que el virus desaparezca de tu cuerpo. Son antivirales que evitan que se reproduzcan, pero que si tu cuerpo no los recibe de la manera correcta, el mecanismo de inflamatorio que se va a desencadenar, aunque evites la replicación de los virus y el cuadro inflamatorio se desencadene en tu cuerpo o en el cuerpo de esa persona que esté preparado ese cuerpo para funcionar así, eh, el desarrollo va a ser catastrófico, aunque le pongas agua bendita dentro de las venas, básicamente. Es así hablando en criollo, para entender la situación, ¿no? Entonces, creo que la gente con la salida de todas estas cosas, sí, hay medicación que tiene muy buena evidencia, que ha disminuido la mortalidad, no ha sanado hasta ahora. Hay gente que recupera, sí, hay gente que se recupera después de estar muy grave, eh, pero con cosas siendo muy invasivos, utilizando medicación que te pone, que te pone a trabajar siempre en una línea, que te pone a trabajar siempre en una línea muy fina en la que o sale todo bien o sale todo mal. Así es. Bueno, lo bueno de Potosí es que tiene profesionales como tú y esperamos que en una próxima entrevista hablemos de cosas más gratas. Osmar, te mandamos un fuerte saludo y te agradecemos por la predisposición. No, un gusto siempre hablar contigo, Janet, un gusto de verte después de tanto tiempo y sí, espero que la siguiente podamos estar hablando de mejores cosas. ¿Cómo están, queridos amigos? Les doy la más cordial bienvenida. Estamos junto al licenciado Luis Ledesma. Él es licenciado en enfermería del Hospital Ramos Mejía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o Capital Federal, como la conocemos muchos. Le damos las gracias por aceptarnos esta entrevista. ¿Cómo está, licenciado? Lo que nos está atravesando con respecto a la falta de oxígeno en toda la región, no solamente tal vez en nuestro país hermano Bolivia, sino también acá en Argentina. La verdad que se siente esa falta de recursos, digamos, ¿no? Yo trabajo en un hospital público, y bueno, hace mucho no se ha invertido dinero para poder mejorar las condiciones de los mismos. Hoy nosotros tenemos que, de los 5 consultorios que cuenta
por ejemplo, el hospital donde estoy, solamente tenemos 5 bocas de oxígeno. Si vienen más pacientes que requieran más cantidad de oxígeno, más bocas de oxígeno, no se las podemos brindar. En Argentina, a diferencia de Bolivia, gran parte de la medicación corre por cuenta del Estado. ¿Cuál es la situación? Sí. ¿Hay escasez? ¿No hay? ¿La provisión es habitual en los hospitales de Capital Federal? Sí, obviamente que a veces fluctúa, ¿no? Hay momentos en los cuales podemos abastecer y hay momentos donde se satura el sistema de salud público, no solamente del hospital, sino de toda la región de la Cava y el área metropolitana, y donde faltan medicamentos. Generalmente apunta más que nada a lo que tenga que ver con los antibióticos que se tratan de combatir, ¿no? No hay a ciencia cierta medicamentos específicos para combatirlo, pero sí hay un esquema en el cual se sigue, ¿no? Entonces, en algunos momentos fluctúa y falta alguno de esos medicamentos. La producción de medicamentos en la Argentina es normal, no ha afectado el cierre de fronteras como China y hacia Bolivia, por ejemplo. ¿Qué medicamentos serán los que se exportan? Con respecto, claro, a eso nosotros, la verdad que en ese sentido no tenemos tanta problema, ya que los medicamentos que tienen están al alcance y se pueden producir en grandes cantidades. Ser antibióticos como la cetrazona, la vancomicina, que son los que se inician medianamente cuando hay un paciente que tiene una neumonía bilateral, y luego se suman otro tipo de medicamentos que por ahora el sistema de salud argentina lo puede costear, digamos. ¿Cómo va la producción de oxígeno en la Argentina? Si bien hay una producción que abastece en parte a lo que es más que nada el área metropolitana y el AMBA, digamos, se concentra o se habla mucho en Argentina sobre la parte del AMBA, pero en el interior de nuestro país sí, hay lugares donde no hay oxígeno. Esa es la realidad, Janet. Hay que decir que hay lugares donde no hay infraestructura para poner un oxígeno central, o no hay espacios donde los tubos de oxígeno que son de 45 litros no duran más de 2 o 3 horas y hay que renovarlos, y no hay, escasea bastante. Veo y con mucha preocupación al país hermano Bolivia, donde hay gente en las puertas de los hospitales tratando de pedir una cama o tratar de costear, como bien decías vos, el tema de un oxígeno que es carísimo. Y la verdad que es muy lamentable en eso que tanto nuestro país, mi país Argentina, como el país hermano, no se han preocupado con anterioridad de poder estar prevenidos para esto, siempre pensando la mirada de que puede llegar a pasar. Y lamentablemente, hoy esta pandemia nos atravesó y bueno, nos agarró a muchos de los países no bien preparados, digamos, ¿no? ¿Cuáles deberían de ser esas políticas previsoras en el ambiente, en el sector público y en el sector de salud principalmente, con los profesionales, con la medicación, con las políticas de prevención? Sí, claro. Primero que nada, el llamado a la atención a la población, ¿no? El tema de preservarse de las cuarentenas. Es muy importante la preservación de la gente con el tema de la exposición. Vemos que hay mucha polémica con respecto si los chicos tienen que ir al colegio o no, si los medicamentos, cómo se gestionan, porque acá hay un tema de logística también. Hay que distribuir las drogas o los medicamentos en los lugares donde hay más núcleo o foco de contagio, generalmente las capitales o las grandes urbes. Y bueno, eso con respecto a eso, a los medicamentos y lo demás. Y con respecto al personal de salud, está totalmente agotado, totalmente cansado. Ya como decíamos en varias oportunidades nosotros acá, Janet, ya no es algo físico, es algo mental. La verdad que también se está pidiendo que por favor se haga un llamado o un llamamiento a que se haga un saneamiento mental al personal de salud. Ya muchos de nosotros estamos atravesando el burnout, ya se ven síntomas de ansiedad, ya se ven síntomas de depresión por parte de la población y algunos agentes de salud. Entonces, ya estamos trabajando sobre el post-COVID en cuanto a lo que es la salud mental. Y eso la verdad que en esta tercera ola, como bien marcaba recién, la verdad que también se tiene que no descuidar esa parte del personal de salud.
tenemos gente contratada y en forma precaria, Janet, gente que cobra. Acá estamos hablando que una persona de planta permanente aproximadamente cobra 46.000, 50.000, con mucha antigüedad, digamos, mucha antigüedad de 15 o 20 años. Y hoy la verdad que eso ni siquiera costea la canasta básica familiar que marca una base o un piso de 60 con tener un confort de 70, 80.000 pesos más o menos. Y acá tenemos gente contratada que ni siquiera tienen a veces ni la primera dosis de vacuna o no tienen suficiente preparación para poder apalear esta pandemia. Y los mandan en forma precaria a distintos lugares y a hospitales, sanatorios privados, tanto del sector público como privado, sin la formación, sin la preparación, ni siquiera con la vacuna, ni hablar esto del salario, un salario magro, y muchas veces pasa que migran rápidamente de un lugar al otro, van buscando la mejor oferta y todo el sector privado y público aprovecha esta situación. Contrata monotributistas 2 o 3 meses y así están todas las ruedas. Así es. Bueno, para despedir, le doy las gracias por su tiempo, por favor, y tal vez algún mensaje o alguna recomendación al final de nuestra entrevista. Muchas gracias, Janet. Y sí, más que nada que la gente siga preservándose, Janet, que se siga cuidando, que tenemos que seguir esperando. Esto es algo que nadie esperó que iba a suceder. Y la verdad que, claro, muchos perdimos familiares, muchos perdimos seres queridos, y tenemos que tener una lección, tiene que haber un cambio. Esta pandemia tiene que sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Esta pandemia tiene que mostrar que el ser humano puede atravesar esta terrible tragedia. Te agradezco muchísimo, Janet. Muchísimas gracias a usted. Hasta otra oportunidad. Hasta otra oportunidad. Hasta luego.